Su paranoia llegó a niveles insoportables. Tapaba la cámara de su computadora con cinta, apagaba el Wi-Fi, desenchufaba todo, pero aún así sentía que lo observaban. Al abrir los cajones, encontraba papeles que no recordaba haber escrito. Al mirar el espejo, a veces creía ver otra sombra reflejada detrás de la suya. Su mente se quebraba poco a poco, como un cristal resquebrajado que espera el golpe final para estallar. En la universidad, ya nadie lo reconocía como el chico alegre que solía ser. Iba encorvado, con la mirada perdida, murmurando frases que no tenían sentido. Algunos profesores intentaron acercarse, pero él los rechazó de forma violenta. Lo único que importaba era la lista, esa página oscura que lo llamaba cada noche como si fuera un imán imposible de resistir. Una noche, incapaz de soportar más, escribió un largo mensaje en el foro. «Paren esto. No quiero seguir. Bórrenme, eliminen mis datos, hagan como si nunca hubiera existido aquí. Por favor». La respuesta llegó de inmediato, como si alguien lo hubiera estado esperando. Era un texto breve, frío, devastador. Nadie abandona la lista. La justicia no termina con una firma, se cumple hasta el final. Tú ya eres parte del saco. El joven arrojó la laptop contra el suelo, pero la pantalla no se rompió. Seguía encendida, mostrando esas palabras, inamovibles, como si hubieran quedado grabadas en la memoria de la máquina. Sintió que algo en su interior se partía en dos. La cordura se alejaba de él, y lo único que quedaba era el miedo. Los días posteriores fueron un desfile de pesadillas convertidas en vigilia. Veía niños correr en las calles, pero sus rostros no eran normales. Llevaban máscaras cosidas con hilos toscos, como muñecos. Escuchaba voces que lo llamaban por su número, nunca por su nombre. 23, 23. Y en su mesa de noche comenzaron a aparecer objetos que no recordaba haber dejado. Canicas, soldaditos de plástico, trozos de cuerda. Juguetes viejos, olvidados, que parecían salir de la nada para recordarle un destino sellado. Finalmente, una noche, no pudo más. Decidió que la única salida era confesar. Tomó su chaqueta, salió de casa y caminó hasta la comisaría. El aire frío de la madrugada lo golpeaba en el rostro, pero ni eso lo detenía. Tenía que decirlo todo. Tenía que liberar el peso aunque significara su propia ruina. Al llegar, las puertas de vidrio se reflejaron como espejos sucios. Estaba a punto de entrar cuando algo llamó su atención. Sobre el banco de madera junto a la entrada había un saco pequeño, de tela áspera. Su corazón se paralizó. Se acercó lentamente y con la mano temblando abrió el nudo. Dentro encontró otro muñeco de trapo, idéntico al anterior, pero esta vez con una etiqueta colgando del cuello. Decía, travieso número 23, cumplimiento en curso. El mundo se le nubló. Cayó de rodillas, incapaz de respirar, mientras un murmullo de risas infantiles lo rodeaba, aunque la calle estaba vacía. Levantó la mirada y juró ver, en las ventanas oscuras de la comisaría, figuras observándolo. Rostros cosidos, ojos de botón, manos pequeñas que se agitaban como saludos burlones. Ya no entró. Corrió sin rumbo, como si pudiera escapar de lo inevitable. Vagó por horas hasta llegar, sin darse cuenta, a la misma fábrica abandonada donde Emma había sido hallada. Las paredes oxidadas lo recibieron con ecos huecos. El aire olía a polvo, humedad y algo más, ceniza. Dentro, el silencio era total. Caminó entre las sombras hasta llegar a la vieja chimenea. Allí, esperándolo como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, encontró un saco grande, abierto, con espacio suficiente para otro cuerpo. Su cuerpo. Un papel descansaba sobre el borde, escrito con la misma caligrafía temblorosa de las notas anteriores. Bienvenido al saco. Ahora la lista está completa. El número 23 se une a los traviesos. El joven comenzó a temblar, incapaz de retroceder. Sintió manos diminutas sujetar sus piernas, arrastrarlo hacia la boca oscura del saco. Gritó, pataleó, pero no había nadie más allí. O al menos nadie visible. La oscuridad lo engulló mientras las risas se volvían ensordecedoras. La computadora en su habitación, horas después, mostraba un nuevo mensaje en el foro. Caso resuelto. Travieso número 23. La justicia de los juguetes nunca falla. El cansancio le caía encima como una manta húmeda. Entre trabajos a medio terminar,
deudas estudiantiles que parecían no tener fondo y la humillación de pedir dinero prestado a sus padres cada mes, aquel joven universitario sentía que su vida no era más que una sucesión de facturas. El alquiler estaba atrasado, la nevera casi vacía y la pantalla del portátil, iluminada a las 3 de la madrugada, era lo único que lo mantenía en pie. No buscaba distracción en redes sociales, no veía series como sus compañeros de residencia. Él se hundía cada vez más en foros oscuros, convencido de que en algún rincón de la red podía existir una salida rápida, un método secreto para ganar dinero sin tener que esperar años a que su carrera diera frutos. Fue así como una noche, entre enlaces rotos y servidores que parecían abandonados, llegó a una página con un diseño arcaico, apenas líneas de texto en blanco sobre un fondo negro. El título no dejaba lugar a dudas: suministros biológicos remunerados. El estudiante, que ya había leído de todo, desde vendedores de bases de datos robadas hasta experimentos clínicos clandestinos, sintió un escalofrío mezclado con curiosidad. El anuncio más reciente tenía un encabezado particular: pago inmediato en BTC por sangre tipo A-. Su corazón se aceleró. Ese era exactamente su tipo de sangre, A negativo, uno de los más raros. El mensaje continuaba con instrucciones detalladas, como si quien lo hubiera escrito supiera que del otro lado habría alguien desesperado. 100 mililitros de tu sangre, depositados en un vial estéril. Déjalo en el buzón de tu vecino junto a cualquier sobre para disimular. Una vez confirmado, recibirás $25 equivalentes en Bitcoin. Confidencialidad garantizada. Tu contribución será apreciada. El joven rió con nerviosismo. La propuesta era absurda, pero el hambre y las cuentas no esperaban. Sabía cómo conseguir un vial. La Facultad de Medicina tenía material que él mismo había manipulado en prácticas de laboratorio. Robar uno no sería difícil. En cuanto al buzón del vecino, sonaba demasiado extraño, pero la lógica detrás era clara: anonimato. Si alguien revisaba cámaras de seguridad o preguntaba en su edificio, todo apuntaría a otra dirección. La primera vez fue un ritual casi torpe. Apretó una liga alrededor de su brazo, insertó la aguja con manos temblorosas y observó cómo el líquido rojo iba llenando el pequeño recipiente. Lo selló con cinta aislante, lo envolvió en papel y lo dejó dentro de un sobre viejo. Minutos después de depositarlo en el buzón del vecino, su teléfono vibró. La notificación de la transferencia había llegado. Su billetera digital mostraba el equivalente exacto a $25 en Bitcoin. El alivio se mezcló con un extraño cosquilleo de triunfo. No había hecho más que donar una pequeña cantidad de sangre y ya tenía dinero en su cuenta. Por un instante se sintió inteligente, como si hubiera descubierto un atajo que otros no conocían. Pero esa sensación no tardó en desvanecerse. Un correo electrónico lo alcanzó la mañana siguiente. El remitente no tenía dirección clara, apenas un conjunto de caracteres ilegibles, pero el asunto era inconfundible. Gracias por tu ofrenda. El cuerpo del mensaje era aún más perturbador. Tu sangre es deliciosa, perfecta. Te enviaré nuevas instrucciones. Hay más recompensa esperándote. El estudiante se quedó paralizado. La palabra deliciosa se le incrustó en la mente como un insecto que no podía apartar. ¿Quién describía la sangre de esa manera? Intentó tranquilizarse diciéndose que sería algún coleccionista enfermo, algún fetichista raro, pero el tono del mensaje parecía más íntimo, más oscuro. A las 48 horas llegó la segunda petición. 200 mililitros, el doble. La recompensa también se duplicaba. No podía negar que el dinero lo tentaba. Con el pago anterior había comprado comida y evitado que le cortaran la luz. Un poco más no me hará daño, se repitió. Sin embargo, al terminar de extraerse la segunda muestra, sintió mareos, las piernas flojas, como si hubiera corrido una maratón sin entrenar. Aún así, la transferencia llegó puntual. Otra notificación, otra dosis de alivio económico, y otro mensaje inquietante: tu esencia me fortalece. No pares ahora. Empezó a notar que algo en su rutina cambiaba. Dormía más horas de las necesarias, pero el cansancio no desaparecía. Los ojos se le hundieron, la piel se volvió pálida. Sus compañeros de clase preguntaban si estaba enfermo, pero él solo respondía con evasivas. En silencio, calculaba cuántos mililitros podía perder sin poner en riesgo su vida, aunque nunca encontraba un número seguro. La tercera petición llegó en mayúsculas como una orden imposible de ignorar. 500 mililitros,
medio litro. A cambio, el equivalente a más de $100. El mensaje incluía un añadido que lo estremeció. Cada gota tuya es mía. El miedo comenzó a mezclarse con la culpa. Aún así, lo hizo. Medio litro que lo dejó al borde del desmayo, tirado en el suelo de su cuarto, temblando y con la boca seca. Pensó que moriría esa noche, pero cuando despertó al día siguiente, el dinero estaba allí, como una cruel compensación por el dolor. El patrón se repetía. Dinero inmediato, seguido de correos cada vez más oscuros. A veces no eran palabras, sino imágenes, fotografías de manchas rojas sobre superficies metálicas, frases en idiomas que no reconocía, símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser pintura blanquecina. Finalmente, el encargo que lo quebró llegó en una sola línea. 1 litro. O de lo contrario, el joven dejó de leer. Cerró el portátil, lo apagó y lo enterró bajo una pila de ropa, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Se dijo que no respondería, que dejaría de jugar con aquel trato macabro. El miedo, sin embargo, no desapareció. Durante días evitó salir de su habitación y miraba constantemente hacia el buzón del vecino, temiendo ver a alguien husmeando. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, lo vio. Desde su ventana, entre las rendijas de la persiana, distinguió la silueta de una figura imposible de confundir. Alta, demasiado alta, con un abrigo negro que arrastraba sobre el suelo. Su piel, incluso en la penumbra, parecía pálida como la tiza, y sus movimientos eran ansiosos, casi animalescos, mientras revisaba el buzón del vecino con una furia contenida. El joven sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podía respirar. La figura se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia su edificio, como si pudiera oler su miedo a través de las paredes. Luego, sin previo aviso, golpeó la puerta del vecino y la derribó de un empujón. Los ruidos que siguieron lo acompañarían por siempre. El sonido que atravesó las paredes fue una mezcla de golpes, objetos rompiéndose y un grito ahogado que pronto se transformó en un silencio brutal. El estudiante permaneció inmóvil frente a la ventana, sin atreverse a apartar la vista, como si dejar de mirar fuera a hacerlo más vulnerable. La figura vestida de negro salió minutos después, arrastrando algo que no alcanzó a distinguir. Su abrigo parecía impregnado de manchas oscuras, y bajo la tenue luz del alumbrado público se percibía un reflejo extraño en su piel, un tono blanquecino, casi fluorescente, como pintura seca pegada al cuerpo. El muchacho retrocedió torpemente tropezando con la silla de su escritorio. La respiración le fallaba. Sabía que lo que había visto no tenía marcha atrás. En su mente se repetía una sola frase. Eso tenía que ser para mí. Si no cumplía, la furia caía sobre otro. No durmió esa noche, ni la siguiente. Los mensajes volvieron a su correo, insistentes, cargados de una rabia que se podía leer entre líneas. Prometiste, tu sangre no puede ser negada, o serás tú quien pague. Los borraba uno tras otro, pero aparecían de nuevo, enviados desde direcciones distintas, cada vez con encabezados más crípticos. Lo perseguían incluso en sueños. Veía la palabra deliciosa escrita en las paredes de su cuarto. Escuchaba pasos pesados subiendo por las escaleras del edificio. Sentía agujas clavándose en sus brazos dormidos. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Cerraba con llave la puerta de su habitación aunque estuviera dentro. Reforzaba la ventana con una silla y aún así no lograba sentirse seguro. Caminaba a la universidad con la sensación de que alguien lo seguía. Cada sombra alargada en la calle, cada persona con abrigo oscuro, lo hacía acelerar el paso hasta llegar exhausto a clases. La culpa era otro monstruo que crecía en su interior. Evitaba mirar el buzón del vecino, pero en su memoria seguía grabado el instante en que aquella figura lo abrió con desesperación. Aunque no hubiera tocado con sus manos el crimen, sabía que su decisión inicial había sido el detonante. Si no hubiera accedido a esa primera entrega de 100 mililitros, quizás todo se habría detenido allí. Pero el dinero, el dinero lo había cegado, como un anzuelo brillante al que no pudo resistirse. Los días se volvieron más extraños. Una tarde, al regresar del campus, encontró en su puerta un sobre sin remitente. Dentro había un único objeto, un vial vacío, idéntico a los que él había usado, con su nombre escrito a mano en una etiqueta blanca. La caligrafía era tosca, irregular, como si hubiera sido trazada por alguien que no estaba acostumbrado a escribir o no lo necesitara.
El corazón le dio un vuelco. No lo había soñado, no era una paranoia suya. Esa entidad, ese comprador anónimo, conocía exactamente dónde vivía. La presión aumentó cuando otro correo, más extenso que los anteriores, llegó esa misma noche. Decía: los que poseen tu tipo de sangre son pocos, muy pocos. Te he elegido, no me hagas desperdiciar tiempo. La última vez fallaste, y alguien pagó por ti. La próxima serás tú. Tengo paciencia limitada. El estudiante sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. El cuarto, antes pequeño, se volvió una celda opresiva. Miraba sus brazos y ya no veía sus venas como parte de sí mismo, sino como pertenencias de alguien más, reclamadas a través de amenazas. No podía concentrarse, no podía estudiar. Apenas lograba tragar un poco de pan duro y café frío. Su piel se tornó ceniza y las ojeras crecieron como marcas de guerra bajo sus ojos. Intentó cortar todo contacto con la red profunda. Eliminó navegadores, borró historiales, vació discos duros. Pero en cada intento había un recordatorio inquietante. Mensajes que aparecían en su correo, aunque cambiara la contraseña, notificaciones en su móvil desde números imposibles, incluso una nota escrita a mano que encontró dentro de uno de sus libros de clase: no borres lo que ya es mío. La frontera entre realidad y paranoia se desmoronaba. A veces juraba escuchar pasos en el pasillo cuando estaba solo en casa, o veía reflejos blancos en el vidrio de su ventana, como si alguien lo observara desde la calle. Una madrugada, vencido por el insomnio, se armó de valor para revisar el buzón del vecino, aquel mismo lugar que había servido como intermediario en todas las entregas. El candado estaba roto. Dentro encontró restos de papel arrugado y una mancha seca de color marrón oscuro en la esquina metálica. El olor metálico era inconfundible. Retrocedió de inmediato, sintiendo que la realidad se quebraba bajo sus pies. Era la prueba tangible de que lo que había ocurrido no era un mal sueño ni producto de su mente agotada. La sangre había sido recogida, usada, valorada por esa presencia. Desde entonces, cada día se convirtió en una cuenta regresiva. Sabía que no podía cumplir la orden de entregar 1 litro, pero también sabía que el precio de no hacerlo podía ser más alto que el dinero prometido. El recuerdo del vecino, de su puerta rota, del silencio sepulcral tras los gritos, era una advertencia imposible de ignorar. Una noche, mientras la lluvia azotaba los cristales de su ventana, recibió un nuevo mensaje. Esta vez, acompañado de una fotografía borrosa. La imagen mostraba lo que parecía ser su propio edificio, visto desde la calle, con una sombra alta y oscura de pie frente a la entrada. Debajo, una sola frase: estoy más cerca de lo que crees. El muchacho soltó el teléfono de un golpe, dejándolo caer sobre la alfombra. El zumbido de la lluvia se mezclaba con los latidos de su corazón, y en su mente una certeza lo consumía: no había escapatoria. Los días se convirtieron en un patrón insoportable de miedo y vigilancia. El joven ya no salía sin mirar cada sombra, cada persona con abrigo oscuro, cada movimiento extraño. Incluso sus compañeros de clase comenzaron a preocuparse. Lo veían caminar cabizbajo, pálido, con la mirada perdida. Él apenas lograba sostener una conversación sin que la garganta se le secara y el pulso le golpeara con fuerza. El recuerdo del buzón del vecino, la violenta irrupción y el silencio que siguió lo perseguía como un fantasma imposible de ignorar. Su cuerpo, debilitado por semanas de extracciones cada vez mayores de sangre, comenzaba a traicionarlo. Mareos frecuentes, desmayos, y una sensación constante de que cada latido era robado por alguien más lo dejaban al borde de la desesperación. La Deep Web, que al principio parecía un recurso inofensivo, ahora era un campo minado. Cada correo electrónico que aparecía, cada notificación sin remitente, aumentaba su paranoia. Una noche, mientras revisaba su correo con manos temblorosas, apareció un nuevo mensaje, diferente a todos los anteriores. Esta vez no era un texto largo ni un correo amenazante, sino una sola frase: viene por ti, no hay manera de detenerlo. El estudiante sintió cómo el frío le recorría la columna. Sabía que no podía ignorarlo más. Recorrió su apartamento, cerró todas las puertas, bloqueó ventanas y trató de llamar a la policía. Pero los números que marcaba no funcionaban, y cuando finalmente logró contactar a un operador, sus palabras parecían evaporarse en el aire. Apenas podía explicar que alguien lo estaba persiguiendo, y no había pruebas más allá de su miedo.
Esa misma noche, desde la ventana de su habitación, vio otra vez a la figura. Alta, pálida, vestida de negro, con movimientos precisos, casi ceremoniales. No había prisa, solo un avance silencioso hacia el buzón del vecino, como si inspeccionara cada rincón antes de reclamar lo que era suyo. El corazón del joven se aceleró hasta dolerle. Sabía que si bajaba, sería demasiado tarde, y si permanecía, también. El miedo dio paso a la culpa. Cada entrega de sangre, cada decisión de aceptar los pagos en Bitcoin, lo había llevado a esto. El vecino, aquel hombre que nunca le había hecho daño y que ahora yacía muerto, había sido la primera víctima indirecta de su ambición. La idea de que su acción había causado la tragedia lo atormentaba más que la propia figura oscura afuera. En un intento desesperado de protegerse, decidió enfrentarlo. Preparó una trampa improvisada en la entrada de su apartamento. Cerraduras dobles, objetos pesados bloqueando la puerta, luces encendidas para que no pudiera acercarse sin ser visto. La espera fue eterna. Cada minuto un martillazo en su cabeza. Finalmente escuchó pasos. Lentamente, precisos, inconfundibles. La puerta crujió bajo la presión de la fuerza que empujaba del otro lado. El estudiante, paralizado por el miedo, apenas podía sostener la respiración. Cuando la figura irrumpió en el departamento, el tiempo pareció ralentizarse. La luz de la calle iluminaba apenas un rostro que no era del todo humano. La piel extremadamente pálida, casi luminosa, y los ojos oscuros, profundos, como pozos que absorbían la realidad. La figura alzó la mano y habló, con un susurro que resonó dentro de su cabeza más que en el aire. Tu sangre me pertenece. Todo lo demás es irrelevante. El joven intentó retroceder, tropezando, pero el piso no le respondió. La figura lo tomó con una fuerza sobrenatural y con movimientos rápidos lo inmovilizó. El frío y la desesperación lo atravesaron como cuchillas. La mente del estudiante estaba llena de remordimiento y terror. Comprendía que la transacción inicial, tan insignificante en apariencia, había abierto la puerta a algo que no se podía cerrar. Entonces, un golpe seco resonó desde la puerta principal. La policía finalmente había llegado, alertada por vecinos que escucharon gritos y ruidos extraños. La figura, consciente de la presencia de otros, se volvió hacia la ventana abierta y desapareció en la noche como un espectro. Al amanecer, el estudiante fue encontrado temblando, cubierto de sudor frío, con los registros de todas las entregas de sangre abiertas sobre la mesa. La policía inspeccionó el apartamento y el vecindario, pero la figura nunca fue identificada. Solo quedaron rastros extraños, pintura corporal blanca sobre los marcos de las puertas, restos de sobres rotos y viales vacíos que no tenían huellas reconocibles. El joven, marcado por la experiencia, decidió cortar todo contacto con la Deep Web. Nunca más tocó Bitcoin, ni buscó ganancias fáciles en redes ocultas. Pero el peso de la culpa lo acompañó durante años. La muerte de su vecino, la sensación de que había sido un engranaje en un mecanismo macabro, y la certeza de que algo oscuro sigue acechando en los rincones olvidados de la red, esperando la próxima sangre fácil. A veces, en la soledad de su apartamento, escuchaba pasos lejanos, sentía un susurro apenas audible. Deliciosa. Y sabía, con un terror helado, que no estaba solo, y que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Desde la primera vez que abrió su laptop en la habitación de su apartamento universitario, la sensación de poder y anonimato que ofrecía la red profunda lo envolvió como un manto invisible. Matthew, un académico brillante con una sonrisa encantadora y un aire de confiabilidad, había aprendido a camuflar sus verdaderos impulsos detrás de la apariencia de éxito y normalidad. Su vida cotidiana, clases, conferencias, seminarios, era solo la fachada de una mente que se aventuraba en territorios oscuros, donde las reglas de la moral parecían desvanecerse en la penumbra de la web oculta. El software Tor se convirtió en su puerta hacia un universo paralelo, un espacio donde la identidad no era más que un concepto maleable, donde podía ser quien quisiera y desaparecer en la maraña de direcciones cifradas. Allí, bajo nombres de usuario que evocaban oscuridad y malicia, Matthew exploraba un mundo que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Los foros y sitios a los que accedía no eran simples espacios de curiosidad,
Eran laberintos donde la depravación se compartía, se celebraba y se perfeccionaba. Cada clic, cada archivo descargado, reforzaba una sensación de control absoluto sobre algo que para él era un juego mental, aunque para otros era una pesadilla. Con el tiempo, su sofisticación aumentó. No bastaba con consumir contenido perturbador, necesitaba interactuar, manipular y dominar. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con identidades falsas, a tejer perfiles de personas inexistentes que podían servirle como herramientas para atrapar a aquellos que se cruzaran en su camino. Liz, una estudiante de arte imaginaria, se convirtió en su máscara más efectiva. A través de ella, se acercó a una joven de apenas 14 años, ganándose su confianza lentamente, con mensajes aparentemente inofensivos que escondían un propósito oscuro y calculado. Cada palabra estaba medida, cada gesto digital pensado para doblegar la voluntad de su víctima, para ir moldeando una sumisión que luego se traduciría en humillación y sufrimiento. El proceso de chantaje se volvió meticuloso. Matthew no solo quería fotos, quería demostrar su poder, asegurarse de que su víctima entendiera que la situación estaba completamente bajo su control. La obligaba a realizar actos humillantes, a cruzar líneas que dejarían cicatrices invisibles pero imborrables. Cada nueva instrucción, cada amenaza velada, se convirtió en un instrumento de terror psicológico. Y mientras todo esto ocurría, él se jactaba en foros, narrando sus hazañas de forma anónima, orgulloso de su capacidad para quebrantar la inocencia y la confianza de otros seres humanos. Era un sadismo envuelto en inteligencia, donde la estrategia se combinaba con el desprecio absoluto por la vida emocional de los demás. Durante años, su red de engaños y manipulación creció como un organismo silencioso, alimentándose de la vulnerabilidad y la curiosidad de docenas de personas. Con más de 70 identidades falsas, cada una cuidadosamente construida, extendió sus tentáculos digitales, asegurando que sus acciones quedaran escondidas tras capas de anonimato. Para las víctimas la amenaza era constante pero invisible. Para él era un juego de precisión, un ajedrez donde cada movimiento estaba pensado para maximizar el miedo y la dependencia. La tecnología no era solo un medio, sino un arma, un amplificador de su capacidad para ejercer control y dominio. Mientras tanto, en el mundo exterior, nadie sospechaba del hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Colegas, amigos y familiares lo veían como un estudiante ejemplar, brillante y prometedor, alguien que podría cambiar el mundo con su intelecto. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía un depredador digital, capaz de planear con frialdad cada interacción, cada engaño, cada amenaza. La dualidad de su existencia era absoluta. Luz y sombra coexistiendo en la misma persona. Un contraste que lo hacía aún más peligroso, más imposible de detectar hasta que ya era demasiado tarde. El ascenso de su red criminal coincidió con un aumento en la sofisticación de las investigaciones internacionales sobre delitos en la Deep Web. Agencias de seguridad de distintos países comenzaron a conectar los hilos de casos que, al principio, parecían aislados. Cada reporte de extorsión, cada denuncia de abuso digital contribuía a un rompecabezas más amplio, aunque todavía incompleto. Sin embargo, la inteligencia tecnológica y la cooperación internacional eran limitadas frente a alguien que sabía cómo moverse entre capas de cifrado, VPNs, correos anónimos y perfiles falsos. Matthew estaba siempre un paso adelante, usando su conocimiento académico y su astucia para navegar un terreno donde la mayoría se sentía perdida y vulnerable. Lo que lo hacía especialmente aterrador no era solo la capacidad de ocultar sus rastros, sino el enfoque metódico y casi artístico con el que ejecutaba cada operación. Cada víctima era un lienzo sobre el que pintaba su poder, cada mensaje, cada foto, cada interacción cuidadosamente calculada para maximizar el impacto psicológico. La manipulación se convertía en un ritual diario, una rutina que mezclaba paciencia, cálculo y sadismo, creando un ciclo donde el miedo, la dependencia y la vergüenza eran sus instrumentos de control. Y mientras tanto, la red profunda permanecía como su escenario silencioso, un espacio donde la moral no existía y la autoridad parecía impotente. A medida que pasaban los meses, la vida de Matthew en la Deep Web adquirió una cadencia casi ritual. Cada noche, tras las luces apagadas del apartamento, se sentaba frente a sus pantallas como un arquitecto de la desesperación,
revisando mensajes, creando identidades nuevas, ajustando detalles que ningún ojo externo podría detectar. Sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas. No era el azar lo que guiaba sus acciones, sino un análisis meticuloso de vulnerabilidad y psicología. La inteligencia emocional, combinada con su formación académica, le permitía anticipar reacciones, calcular miedos y diseñar escenarios que aseguraran que sus instrucciones fueran obedecidas. Para él, la Deep Web no era solo un refugio anónimo, era un laboratorio donde experimentaba con la mente humana como si fueran fórmulas matemáticas. Liz seguía siendo su identidad favorita para interactuar con las más jóvenes, pero no la única. Cada perfil falso estaba impregnado de personalidad, historia y detalles que hacían creíble su existencia. El tiempo invertido en construir estas identidades le daba un sentido de poder absoluto. No solo controlaba la percepción de sus víctimas, sino que podía moldear su mundo entero desde la distancia. Cada mensaje que enviaba era cuidadosamente redactado para infundir confianza, mezclar normalidad con sutileza amenazante, de manera que la víctima se sintiera atrapada en una tela de araña invisible, donde cualquier movimiento en falso podía desencadenar humillación y dolor. Sus métodos de chantaje eran tan elaborados que podrían considerarse obras de ingeniería psicológica. Exigía pruebas de obediencia, actos de humillación que degradaban a sus víctimas, y luego las usaba para reforzar su control. Cada archivo que recibía, cada fotografía, cada mensaje comprometedor se transformaba en una herramienta de coerción. No se limitaba a exigir obediencia. Disfrutaba rompiendo la autoestima, manipulando emociones y cultivando un miedo constante que se arraigaba en las jóvenes a medida que pasaban los días. La devastación no era física, pero psicológicamente era profunda, permanente y corrosiva. En la Deep Web se sentía invencible. Foros secretos se convirtieron en su escenario para jactarse, aunque de manera anónima. Relataba historias de víctimas que había manipulado, describiendo con orgullo los métodos que empleaba para doblegarlas. Cada comentario, cada publicación era una exhibición de su capacidad de control, un reflejo del orgullo oscuro que sentía por su habilidad para operar sin ser detectado. Entre estas publicaciones se movían otras personas con intereses similares, creando un ecosistema de depravación donde los límites de la moral se borraban completamente. Allí el reconocimiento y la admiración de pares invisibles reforzaban su percepción de superioridad y perfeccionaban su perversidad. Pero mientras Matthew avanzaba en su espiral de poder y control, el mundo real comenzaba a cerrar el cerco. La tecnología que él creía su escudo también dejaba rastros, pequeñas huellas digitales que, aunque difíciles de seguir, no eran imposibles de rastrear. Investigaciones internacionales empezaban a conectar casos de chantaje digital, descubriendo patrones de comportamiento y coincidencias en los perfiles falsos. La cooperación entre agencias, aunque lenta y complicada, se estaba fortaleciendo, y expertos en seguridad informática comenzaron a identificar los métodos de operación que alguien como Matthew utilizaba. Su arrogancia, su creencia en la invulnerabilidad que le daba el anonimato, era a la vez su mayor fortaleza y su punto más débil. Mientras tanto, las víctimas continuaban viviendo con la sombra constante de su manipulación. La humillación, el miedo y la vergüenza se habían convertido en parte de su rutina, y muchas ni siquiera se atrevían a contar lo que estaba sucediendo por temor a represalias. Para Matthew, la resistencia era mínima. Cada intento de escapar o de desafiarlo solo reforzaba la eficacia de sus métodos, convirtiendo la desesperación en un juego del que él siempre emergía victorioso. Cada nueva víctima ampliaba la red, cada acción confirmaba su habilidad para controlar y destruir a distancia, y cada noche frente a la pantalla se sentía más poderoso, más intocable, más maestro de un mundo que se extendía invisible bajo los ojos de los demás. A medida que la historia de su doble vida se desarrollaba, incluso las personas más cercanas a él comenzaban a percibir pequeñas incongruencias, detalles que parecían triviales pero que, en retrospectiva, formaban un patrón inquietante. Su comportamiento académico impecable, su sonrisa encantadora, su manera pulida de relacionarse con colegas y estudiantes eran solo una capa superficial que ocultaba un abismo de manipulación y perversión.
Nadie podía imaginar que aquel joven prometedor de la Universidad de Birmingham era capaz de planear, ejecutar y disfrutar de actos de crueldad a gran escala, utilizando la tecnología para trascender cualquier límite físico o moral. En los rincones más oscuros de la Deep Web, Matthew continuaba expandiendo su influencia, perfeccionando sus técnicas y perfeccionando la red de identidades falsas que le permitían permanecer un paso adelante. Cada noche era un ejercicio de precisión. Revisar mensajes, asegurar que no hubiera errores en los archivos recibidos, ajustar amenazas, construir nuevas mentiras y reforzar su poder invisible sobre quienes confiaban en él. Para él, cada movimiento era un acto de creación y destrucción simultáneo, una danza oscura donde la ética no existía y la moral era una limitación que no reconocía. Su mundo estaba definido por la capacidad de manipular, dominar y destruir, y en ese universo digital, Matthew se sentía completo, invencible y absoluto. Mientras Matthew se adentraba cada vez más en la Deep Web, su arrogancia crecía con cada nuevo perfil falso, con cada mensaje enviado y cada víctima sometida. Creía que su anonimato era absoluto, que las capas de cifrado y las identidades inventadas lo hacían intocable. Cada noche frente a su computadora reforzaba esa sensación de poder absoluto. No había nadie que pudiera alcanzar su mundo, nadie que pudiera comprender la red de control que había construido con paciencia, astucia y un cálculo frío. Era un maestro de la manipulación, un depredador digital que se movía entre sombras virtuales, sin que el mundo exterior sospechara la magnitud de su obra. Pero, como suele ocurrir, la arrogancia es también la semilla de la caída. A medida que las víctimas acumulaban miedo y desesperación, algunas de ellas buscaron ayuda. Los patrones de chantaje, los métodos repetidos y las huellas mínimas que dejaba en la red comenzaron a llamar la atención de agencias de seguridad internacional. La Policía Nacional del Reino Unido, el MI6, la Policía Federal Australiana y hasta agencias israelíes colaboraron, compartiendo información, rastros digitales y análisis de comportamiento. Las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron a encajar. Perfiles falsos, archivos comprometidos, mensajes cifrados y registros de foros en los que Matthew se jactaba de sus crímenes. Su inteligencia y planificación ya no bastaban para ocultarse. Cada acción dejaba un hilo que los expertos podían seguir con paciencia meticulosa. La investigación fue lenta y cuidadosa porque se trataba de un depredador extremadamente inteligente y meticuloso. Pero finalmente los rastros convergieron hacia un punto: Matthew Alexander Falder. La noticia de que un académico respetado estaba detrás de una red de chantaje, manipulación y abuso de menores en la Deep Web estremeció a todos los que habían confiado en la normalidad de su entorno. Para las víctimas, el alivio llegó mezclado con el trauma de años de manipulación y humillación. Para el mundo, era un recordatorio aterrador de cómo la tecnología puede amplificar la maldad cuando cae en manos de alguien calculador y cruel. Cuando la policía finalmente lo arrestó en 2017, el mundo entero pudo comprobar la magnitud de sus crímenes. 137 delitos contra 46 víctimas, decenas de identidades falsas y años de manipulación sistemática. Su fachada de brillante académico se desmoronó frente a la evidencia, revelando a un hombre cuya mente, utilizada en teoría para el estudio y la enseñanza, había sido empleada para infligir dolor psicológico y humillación de manera meticulosa y planificada. La sentencia fue de 32 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus actos y la necesidad de proteger a quienes podrían ser víctimas en el futuro. El caso de Matthew Falder se convirtió en un hito en la lucha contra el abuso digital en la Deep Web. Mostró cómo alguien aparentemente normal puede ocultar un lado oscuro extraordinariamente destructivo, y cómo la colaboración internacional y el uso estratégico de la tecnología pueden desmantelar incluso las redes de depredadores más sofisticadas. Las víctimas, aunque marcadas por la experiencia, encontraron cierto consuelo en la justicia, mientras que la sociedad recibió una lección dolorosa sobre la vulnerabilidad en un mundo donde el anonimato digital puede ser tanto un refugio como un arma. Años después, la historia de Matthew Alexander Falder sigue sirviendo como advertencia. Detrás de la máscara de normalidad, detrás de la sonrisa encantadora o del currículum brillante, puede ocultarse un abismo de manipulación y crueldad. La Deep Web, con su promesa de anonimato absoluto, no es un lugar seguro. Es un reflejo de lo que la mente humana puede hacer cuando la moral es ignorada,
y el poder se ejerce sin límites. Su caída demuestra que, aunque la tecnología puede ser utilizada para el mal, también existen herramientas, investigación y colaboración capaces de devolver algo de justicia a quienes fueron víctimas. Y quizás lo más inquietante es que la historia de Matthew deja una sensación de inquietud latente. El mundo digital sigue creciendo, las oportunidades para manipular y controlar se multiplican, y detrás de cualquier perfil aparentemente inocuo, cualquier usuario brillante y amable, podría esconderse un depredador esperando su momento, recordándonos que la vigilancia, la conciencia y la educación digital son más importantes que nunca. La habitación estaba en silencio, rota apenas por el zumbido del ventilador viejo que giraba en el techo. Él, con apenas 19 años, observaba la pantalla de su computadora como si aquella luz fría y blanca pudiera absorber todo el dolor que lo devoraba desde dentro. El mundo se le había vuelto hostil desde que Emma lo dejó, y peor aún, desde que descubrió que no solo lo había abandonado, lo había engañado. La imagen de ella sonriendo en brazos de otro lo perseguía como un fantasma que nunca dormía. La rabia le ardía en la garganta tan fuerte que parecía imposible de tragar. Lo intentó todo: ignorar, llorar, suplicar, incluso borrar los mensajes que lo atormentaban en el teléfono, pero nada lograba arrancar el vacío que le crecía como una grieta. Y fue en ese abismo donde la idea germinó: si ella lo había humillado, debía pagar. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que la venganza era el único lenguaje que podía entender su dolor. Esa noche, mientras navegaba sin rumbo fijo, una ventana emergente lo condujo a un rincón extraño de la red. No era la web que todos conocían, sino un pasillo más oscuro, oculto bajo capas de anonimato y claves imposibles. La Deep Web se desplegaba ante él como un laberinto donde los tabúes morían y las reglas no existían. Había escuchado rumores, claro, pero nunca se había atrevido a entrar. Sin embargo, esa mezcla de dolor y furia lo hacía vulnerable a cualquier tentación. El enlace lo llevó a un foro con un nombre inquietante: La Lista de Traviesos. No era un sitio colorido ni moderno, apenas una página oscura con letras rojas y un encabezado que rezaba: todos los que hacen daño deben recibir su castigo. Aquí no hay jueces ni abogados, solo la justicia verdadera. Al principio dudó. Sus manos temblaban frente al teclado, y una voz interior intentaba detenerlo, recordándole que aquello era demasiado, que no podía pasar una línea de la que jamás volvería. Pero la furia, disfrazada de alivio, lo empujó a seguir. Leyó los testimonios de otros usuarios, personas que compartían datos, nombres, fotos y relatos de supuestos enemigos que luego desaparecían, como si la página ejecutara sentencias invisibles. Con el corazón latiendo como un martillo, decidió unirse. Registró un perfil con un alias improvisado, un nombre anónimo que no revelaba nada de su identidad. La página le pidió una prueba. Para ingresar al círculo completo, debía aportar un caso. Y entonces lo supo. No había vuelta atrás. El cursor parpadeaba en la caja de texto. Escribió: Emma, 18 años, me engañó, me humilló. Ella es la traviesa. Subió una carpeta de imágenes privadas que aún guardaba, una de esas que había prometido borrar pero nunca se atrevió. Junto a ellas completó los datos, su fecha de cumpleaños, el enlace de sus redes, incluso su dirección. Cada clic era una puñalada en su propio pecho, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio, como si estuviera entregando su dolor a un tribunal secreto. Al confirmar, la página mostró un mensaje: tu caso ha sido aceptado. Ahora, la ruleta decidirá su destino. En la pantalla apareció una rueda virtual dividida en segmentos. Cada uno llevaba un castigo escrito con palabras siniestras: burla pública, hackeo total, persecución, desaparición. Sus ojos se fijaron en el último: premio mayor. No sabía qué significaba, pero el nombre tenía un peso inquietante. Con un clic, la ruleta comenzó a girar. El sonido metálico de los marcadores rebotaba en sus oídos, acelerando la ansiedad que lo hacía sudar. Cuando finalmente se detuvo, el indicador apuntaba directamente al temido segmento: premio mayor. Sintió un escalofrío. El foro celebró con mensajes automáticos: traviesa asignada, número 22. El castigo será ejemplar. No entendía exactamente lo que aquello implicaba, pero una corriente de satisfacción oscura recorrió su pecho.
Por primera vez desde la traición creyó sentir paz. Esa noche durmió, aunque los sueños fueron extraños. Figuras encapuchadas, bolsas negras que crujían en la oscuridad, voces susurrando números. Se despertó con el corazón acelerado, pero convencido de que todo era un juego, una fantasía mórbida de Internet. Los días pasaron. Cada tanto revisaba la página, pero no había actualizaciones. Sin embargo, un martes en la tarde, el timbre de su casa sonó con una violencia que lo hizo saltar. Al abrir, 2 agentes de la policía lo miraron con seriedad. ¿Usted conoce a Emma?, preguntó uno de ellos. Su garganta se cerró. Apenas pudo asentir. Está desaparecida. Necesitamos hablar con usted. El mundo se le derrumbó. Una ola de frío le recorrió los huesos mientras la culpa comenzaba a filtrarse por cada grieta de su mente. El interrogatorio fue breve, pero suficiente para sembrar en su interior una semilla de terror. Los policías le explicaron que Emma llevaba 3 días sin dar señales, que su familia había denunciado la desaparición y que él, como exnovio, era una persona de interés. Respondió con evasivas, fingiendo sorpresa, asegurando que hacía semanas no hablaba con ella. Por dentro, sin embargo, cada palabra era un cuchillo. Sabía perfectamente lo que había hecho. Sabía lo que había compartido en ese foro maldito. Y aunque intentaba convencerse de que todo era un simple juego macabro de Internet, los ojos inquisitivos de los agentes le revelaban que nada de eso era ficción. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de los policías, quedó inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto plomo. La computadora, aún encendida en su escritorio, lo llamaba como un faro siniestro. Se sentó y volvió a abrir el enlace de la lista de traviesos. La página mostraba un nuevo apartado junto a su publicación. Ejecución en proceso, traviesa número 22. Sintió un mareo. Las palabras parecían escritas con fuego. Era imposible, se repetía, no podían ser tan eficientes, no podían salir de la pantalla para tocar la vida real. Y sin embargo, Emma estaba desaparecida. Las noches siguientes fueron un infierno. Apenas comía, apenas dormía. El sonido de su teléfono lo sobresaltaba como si cada notificación fuera una sentencia. No se atrevía a contarle a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos. ¿Qué podía decir? ¿Que había entregado a Emma a un tribunal secreto de Internet? ¿Que, ciego de odio, había arrojado a alguien a un destino del que no había retorno? Nadie lo creería y si lo creían sería su ruina. Comenzó a obsesionarse con el foro. Cada vez que ingresaba, descubría hilos nuevos de casos similares. Personas que relataban traiciones, abusos, mentiras, y que enviaban nombres, fotos, documentos. Todos ellos hablaban con la misma mezcla de odio y alivio. Y en todos los casos, los señalados terminaban con un número: travieso 14, travieso 19, travieso 21. Algunos mensajes celebraban el cumplimiento de justicia, otros compartían imágenes distorsionadas de supuestos castigos cumplidos. Una madrugada, cuando la ansiedad no lo dejaba pegar los ojos, recibió un correo anónimo. El asunto decía: «Felicidades, tu caso fue resuelto». Dentro solo había una frase: «La justicia de los traviesos no falla. Mira el saco de juguetes». El pánico lo estranguló. Sintió que el mundo giraba en círculos y apenas logró cerrar la laptop con violencia. No quería seguir, pero tampoco podía escapar. La culpa lo ataba como una cadena invisible. Las semanas avanzaron lentas, pesadas. Cada noticia en televisión lo ponía en alerta. Cada titular de desapariciones parecía un eco de lo que había iniciado. Hasta que un viernes gris, la noticia explotó en los medios locales. Habían encontrado el cuerpo de Emma. El presentador hablaba con tono neutro, pero sus palabras eran cuchillos. El hallazgo se produjo en una fábrica abandonada, en las afueras de la ciudad. El cuerpo estaba dentro de un saco de juguetes, colocado en la vieja chimenea. Una nota acompañaba la escena, identificándola como traviesa número 22. El joven cayó de rodillas frente al televisor, con las manos apretadas contra la boca para ahogar un grito. Las imágenes mostraban la fábrica custodiada por patrullas, y aunque los periodistas evitaban detalles gráficos, la sola descripción era suficiente para hundirlo en un abismo insoportable. La policía volvió a su puerta. Esta vez, las preguntas fueron más duras. Querían saber si había tenido algún conflicto con Emma, si sabía de alguien que quisiera hacerle daño. Él negó todo, con la frente perlada de sudor, rezando porque no descubrieran la verdad.
Pero lo más aterrador no eran los agentes ni el riesgo de ser atrapado, lo más aterrador era el peso de la certeza. Su mente empezó a llenarse de voces. En el silencio de la noche, juraba escuchar risas infantiles, como ecos lejanos que provenían de dentro de los muros. Cerraba los ojos y veía la ruleta girando sin descanso, repitiendo una y otra vez el mismo resultado, premio mayor. Un día, al conectarse de nuevo al foro, encontró un mensaje privado en su bandeja. Ahora que conoces el alcance de nuestra justicia, ¿quieres aportar otro nombre? La lista nunca se detiene. El saco siempre tiene espacio para más traviesos. Sintió náuseas. Aquello no era solo un juego, no era solo una página oculta. Era un sistema, una maquinaria de sombras que se alimentaba de la ira de quienes buscaban venganza. Y él había sido uno de los engranajes que la mantenían en movimiento. Comenzó a temer por sí mismo. ¿Y si algún día alguien lo señalaba a él? ¿Y si su propio nombre aparecía en la lista? El insomnio lo consumía. Caminaba de madrugada por su cuarto, sudoroso, con la paranoia creciendo como una niebla. La culpa lo devoraba, pero al mismo tiempo había algo más. Un eco de esa satisfacción inicial que aún vibraba en lo profundo, como un veneno que no desaparecía. Había visto lo que la lista podía hacer y aunque lo horrorizaba, también lo fascinaba. La pantalla se convirtió en su prisión. Día tras día volvía a leer los hilos, a observar cómo otros, igual de heridos y furiosos que él, lanzaban a sus enemigos al mismo destino oscuro. Y cada vez que alguien más desaparecía en las noticias entendía que aquello no se detendría jamás. Lo peor era que en el fondo, sabía que tenía que pagar por lo que había hecho. Pero ¿cómo? ¿Confesando? ¿Delatando un foro que quizás ni siquiera la policía pudiera rastrear? O peor aún, convirtiéndose él mismo en parte de la lista. El joven comenzó a sentirse atrapado en un círculo vicioso del que no encontraba salida. Cada día que pasaba, la culpa y el miedo lo acompañaban como dos sombras inseparables. Al despertar, lo primero que hacía era encender el ordenador, abrir la red oculta y comprobar si había nuevos mensajes en el foro. No lo hacía por curiosidad, sino por una necesidad enfermiza, como si su propia existencia dependiera de vigilar aquel rincón maldito. Los comentarios en la página seguían acumulándose. Había usuarios que celebraban los éxitos de la lista, otros que pedían castigos ejemplares para sus enemigos, y algunos que relataban con detalles macabros cómo habían recibido pruebas de que sus casos se habían resuelto. El tono era festivo, grotesco, casi infantil en su crueldad, como si aquello no fuera la vida real, sino un espectáculo. Pero él sabía la verdad. No eran simples historias inventadas. La desaparición y muerte de Emma era la prueba de que lo que ocurría en ese foro tenía consecuencias tangibles, sangrientas. Y aunque intentaba borrar esa idea, cada vez que veía la palabra traviesa número 22, sentía que le quemaba los ojos, como un tatuaje invisible en su conciencia. Con el tiempo comenzó a aislarse. Sus amigos lo invitaban a salir, a distraerse, pero él rechazaba todo. Su madre notaba su palidez, el temblor en sus manos, las ojeras que crecían día a día. Le preguntaba qué le pasaba, si estaba enfermo, pero él respondía con evasivas, incapaz de compartir lo que lo devoraba. Las noches eran lo peor. Se acostaba en la cama con la luz apagada, y el silencio se llenaba de sonidos extraños. Primero eran leves, un crujido en el pasillo, un golpe lejano en las paredes. Luego se intensificaban. Risas agudas, pasos pequeños que parecían correr alrededor de la cama, el arrastre de algo pesado en el suelo. Abría los ojos y no veía nada, pero el miedo le paralizaba el cuerpo. Una madrugada, despertó sobresaltado por un ruido seco en su ventana. Al girar, vio una sombra fugaz que desapareció en la oscuridad. Se acercó temblando y, pegada al cristal, encontró una pequeña etiqueta, como las que se usan en los regalos de Navidad. Estaba escrita a mano, con tinta roja. El saco siempre espera, travieso número 23. Se le heló la sangre. ¿Quién había dejado eso? ¿Acaso lo estaban vigilando? ¿Había alguien más allá de la pantalla que conocía su rostro, su dirección, su vida? El papel temblaba entre sus dedos y apenas logró romperlo en pedazos antes de caer de rodillas, jadeando, con el corazón desbocado. Desde ese momento, cada paso fuera de su casa se convirtió en un tormento. Miraba por encima del hombro en la calle, convencido de que alguien lo seguía.
Al subir al transporte público, escaneaba los rostros, sospechando de cualquiera. En la universidad ya no prestaba atención a las clases. Cada puerta que se abría lo sobresaltaba, cada grupo de risas parecía burlarse de él. En paralelo, el foro no dejaba de tentarlo. Recibía más mensajes privados. Unos lo felicitaban, otros lo incitaban a seguir participando. Uno en particular lo hizo estremecer. Sabemos quién eres, no tengas miedo, todos somos como tú. La culpa es solo el inicio. Lo importante es que cumpliste con tu deber. ¿Quieres volver a sentir esa paz? Hay más traviesos allá afuera. Tú decides. El mensaje lo perturbó profundamente. ¿Paz? ¿Eso era lo que había sentido? Sí, por un instante, justo después de enviar los datos de Emma, había creído experimentar un alivio, como si se hubiera deshecho de su dolor. Pero aquello era un espejismo que ahora lo condenaba. Las pesadillas se intensificaron. Soñaba con la fábrica abandonada, con el saco de juguetes junto a la chimenea. Soñaba con manos diminutas que jalaban de sus tobillos, con máscaras sonrientes que susurraban su nombre. Despertaba empapado en sudor, con la certeza de que su destino ya estaba escrito. Una tarde, al volver a casa, encontró su habitación alterada. No faltaba nada, pero sobre su escritorio había un pequeño objeto que no recordaba haber dejado ahí. Un muñeco de trapo, cosido con retazos de tela vieja, con botones desiguales por ojos. Entre sus manos sujetaba una nota diminuta. Los traviesos nunca se escapan, firma. Deva de set deva. El muñeco cayó de sus manos. La nota era clara. Alguien había entrado a su casa, alguien había dejado aquello como un recordatorio. Emma, o al menos su número, lo perseguía desde la tumba. El joven comenzó a escribir en un cuaderno, desesperado. Necesitaba sacar la culpa, plasmarla en palabras, aunque no pensara mostrárselo a nadie. Llenaba páginas con frases rotas. Fui yo. No quería que pasara. Ella no merecía esto. Pero cuanto más escribía, más sentía que no era él quien llevaba la pluma, sino una fuerza externa que dictaba cada palabra. Y cada vez que la tinta corría, al mirar la página, notaba que entre sus garabatos siempre aparecía un mismo dibujo repetido. Un saco, siempre un saco. Su salud se deterioraba. Apenas comía, su cuerpo se debilitaba y los ojos se hundían bajo ojeras profundas. Comenzó a escuchar la voz de Emma en lugares imposibles. En el murmullo del agua al abrir la llave, en el zumbido del ventilador, incluso en los clics del teclado. Ella no le gritaba, no lo insultaba, solo repetía con un tono dulce y aterrador a la vez: Travieso 23. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable. Los días pasaban, pero para él cada minuto era una tortura que se repetía sin descanso. El peso de la culpa lo hundía más y más en un abismo del que no podía escapar. Había cometido un acto que ya no tenía marcha atrás. Entregar a Emma a un tribunal invisible que operaba desde la Deep Web. Un tribunal que se disfrazaba de comunidad, de juego, pero que era en realidad una maquinaria de muerte. El muñeco de trapo que había encontrado en su habitación no desapareció de su mente. Lo había arrojado a la basura, pero a la mañana siguiente lo encontró otra vez sobre su escritorio, intacto, con la nota entre sus manos. Era imposible. Nadie tenía las llaves de su casa, nadie había entrado. El muñeco estaba allí como un recordatorio de que él ya no controlaba nada.